Actividad número 7. Planteamos conclusiones sobre la participación democrática en nuestra familia. El día de hoy veremos la interpretación de gráficos estadísticos. Hola, en la actividad anterior hemos leído e interpretado tablas de frecuencias. Por otro lado, aprendimos también a elaborar gráficos de barras. Ahora, en esta actividad, leeremos e interpretaremos los gráficos estadísticos que elaboramos para identificar la participación democrática y el uso de los medios tecnológicos. De ese modo, podremos obtener información valiosa para plantear nuestras propias conclusiones. Entonces, empecemos. Bien, lo primero que vamos a hacer es saber leer un gráfico estadístico, en este caso un gráfico de barras. ¿Pero qué significa leer un gráfico de barras? Bueno, se lee la información que transmiten las gráficas. Por ejemplo, tenemos acá nuestro gráfico de barras acerca de la pregunta número 1 que nosotros habíamos formulado. Aquí está entonces el gráfico de barra 1 correspondiente a espacios de participación en mi familia, cuya fuente fue nuestra encuesta sobre participación ciudadana en mi familia y comunidad. Entonces vamos a responder preguntas que fácilmente nos van a poder ayudar a determinar nuestras lecturas. Por ejemplo, nos hacemos la pregunta de ¿qué nos dice el título? Si nos hacemos esa pregunta, entonces nosotros vamos a poder responder leyendo este gráfico de barras, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el título? Mira, el título dice Gráfico 1, espacios de participación en mi familia. Entonces, nosotros podemos leer así este gráfico de barras. El gráfico 1 corresponde a la pregunta sobre los espacios de participación que hay en mi familia. Nada más. Esto sería la lectura del título. Otra pregunta que nos podemos hacer para poder leer este gráfico es la siguiente. ¿Qué representan las palabras en el eje horizontal? Entonces tú te ubicas aquí en el eje horizontal y miras hora de almuerzo, reuniones familiares, toma de decisiones, ningún espacio. ¿Qué representan? Representan las categorías de mi variable, ¿no? Entonces ya estás haciendo una lectura de este gráfico. Entonces lo vamos a leer así. En el eje horizontal se identifican las categorías de la variable espacios de participación en mi familia. ¿Ven? Entonces aquí lo que estamos respondiendo vienen a ser las lecturas, ¿sí? Las lecturas que se pueden hacer de un gráfico de barras. Tenemos más. Vamos a seguir haciéndonos estas preguntas para poder responder leyendo el gráfico de barras, ¿sí? A ver, podemos también preguntarnos ¿qué representan las palabras en el eje vertical? ¿Qué representan? Entonces tú observas aquí y lees cantidad de personas. ¿Qué representa eso? Bueno, vamos a responderlo aquí. En el eje vertical se identifica la cantidad de personas encuestadas, ¿no? Otra pregunta que nos podemos hacer para leer este gráfico es el siguiente. ¿En qué nos van a ayudar las líneas horizontales que están detrás de las barras? Bueno, yo acá, por ejemplo, no lo he colocado, pero ustedes lo pueden colocar, ¿sí? Haciendo, miren, líneas horizontales. Por ejemplo, aquí, esta línea horizontal. Acá también otra línea horizontal. Lo voy a hacer de otro color. Vamos a hacerlo con azulito. Aquí, ¿no? Esta línea horizontal. Esta otra línea horizontal. Y esta otra línea horizontal que está detrás, en realidad, está detrás de las barras, eso es lo que nos está diciendo aquí, solo que yo lo estoy colocando recién, ¿no? Bueno, detrás puede ser como líneas punteaditas por detrás, pero la pregunta es ¿en qué nos van a ayudar estas líneas que estamos nosotros colocando y que deberían estar por detrás? Pues bueno, las líneas horizontales nos facilitan identificar
la altura de la barra correspondiente ¿a quién? A cada frecuencia absoluta. Eso es lo que me va a facilitar tener pues estas líneas horizontales, ¿no? Que la podemos utilizar, por ejemplo, la podemos ubicar con nuestra regla, ¿no? Vamos a seguir haciéndonos preguntas para poder seguir leyendo nuestro gráfico de barras. Por ejemplo, nos podemos hacer esta pregunta. ¿Qué representan los números que están en el eje vertical? Ahora sobre los números, ¿qué van a representar? Bueno, nosotros sabemos que los números del eje vertical nos indican las frecuencias absolutas, ¿no? Y entonces así es como nosotros estamos dando lectura a nuestro gráfico de barras, ¿no? Y por último, ¿por qué las barras tienen distintos tamaños? Mira, una es mediana, grande y pequeño, ¿no? Ahora, ¿por qué tienen distintos tamaños? Ahí tú puedes observar, ¿verdad? Claro, porque tienen distintas frecuencias. Unas tienen mayor frecuencia y otras tienen menor frecuencia. Por lo tanto, nosotros podemos responder lo siguiente. Las alturas de las barras tienen diferentes medidas debido a sus frecuencias absolutas, ¿no? Y así hemos leído nuestro gráfico de barra a través de preguntas. Es decir, si tú quieres leer tu gráfico, lo único que tendrías que hacer es primero hacerte preguntas, ¿no? Preguntas acerca de los datos visibles que se pueden observar aquí en este gráfico. Entonces, nosotros aquí, cuando decimos que vamos a leer nuestro gráfico, significa que vamos a hacer una lectura literal, es decir, de lo que se observa, nada más, ¿ya? Muy bien, vamos a pasar ahora a lo que respecta a interpretación. Entonces, para la interpretación de gráficos estadísticos se evalúa la información, pero no se buscan nuevas hipótesis. Es decir, nosotros vamos a evaluar, ¿sí? A través de los datos que ya nosotros hemos obtenido de nuestra tabla de frecuencias. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestro gráfico de barras y vamos a hacernos también preguntas, pero preguntas que nos ayuden a interpretar, como por ejemplo, ¿cuántas personas consideran que no hay espacio de participación en nuestra familia? Entonces nosotros nos ubicamos aquí en nuestro gráfico de barras, ¿sí? Y vamos pues a preguntarnos eso. ¿Cuántas personas consideran que no hay espacios? A ver, no hay espacios acá, sí hay porque han escogido. ¿Dónde no hay? Aquí, ¿verdad? Entonces, en esta parte que nosotros estamos seleccionando aquí, donde no hay ningún espacio, nos preguntamos, ¿cuántas personas consideran que no hay ningún espacio? Y aquí observamos que hay una persona, ¿verdad? Entonces, si hay una persona, nosotros pues vamos a escribir, vamos a mencionar justamente a esa persona, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a mencionar a esta persona que está aquí, que solamente es una. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Y será pues la siguiente manera. Miren, esta es una interpretación respecto a la pregunta que nos hacemos. Hay una persona que considera que no existe espacio de participación en mi familia, ¿no? Porque esta pregunta, esta encuesta es relacionada a mi familia. Recuerda que ustedes han hecho una encuesta relacionada no solamente a su familia, sino también a su comunidad. Otra pregunta puede ser dada en porcentaje. Miren, ¿qué porcentaje del total representa? Entonces nos ubicamos en lo mismo, ¿no? Una persona considera que no tiene ningún espacio de participación en mi familia, pero una persona representa el 7%. Entonces hacemos la interpretación. El 7% de los encuestados considera que no tiene espacio de participación en mi familia. ¿Ven? Muy bien, sigamos. Vamos a hacernos otra pregunta de interpretación que nos permite interpretar. Por lo tanto, tenemos la siguiente. ¿Cuántas personas y qué porcentaje de los miembros de la familia
afirman que las reuniones familiares es un espacio de participación. Entonces, aquí nos estamos haciendo la pregunta de ¿cuántos son los que están afirmando que sí hay espacios de participación? Y acá nosotros podemos observar que si una persona ha mencionado, ha considerado de que no tiene ningún espacio, entonces el resto de personas que está tomando aquí una elección considera que sí tiene espacios de participación en su familia. Por lo tanto, sería pues la suma, ¿no? Serían acá 8 más 6, 14, ¿verdad? 14 que sería en número, en cantidad. Pero también podemos nosotros darlo en porcentaje, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer aquí es pues leer. De esta forma, una lectura crítica, es decir, evaluada. Y la evaluación sale, repito, de los datos ya procesados. Entonces decimos, 8 personas consideran que las reuniones, ojo que acá sí me preguntaban sobre las reuniones familiares, no solamente de esta parte, ¿sí? Ya está, 8 personas consideran que las reuniones familiares es un espacio de participación, ¿sí? En mi familia. Y esto además representa el 53%, ¿no? Acá sí me había confundido, era sobre solamente los que afirmaban de las reuniones familiares, ¿no? Ya, si me hubieran preguntado o si yo me hubiera hecho la pregunta acerca de quiénes sí consideran que hay espacios de participación, ahí sí hubiera sido la suma de los 3, ¿ya? Muy bien. Otra pregunta también que podemos hacernos para poder interpretar, y creo que ya se dieron cuenta cuál es la diferencia, ¿no? Bueno, ¿cuántas personas en total han dado su opinión en este gráfico? Esta es otra pregunta. Aquí, por ejemplo, nos estamos enfocando en cuántas sí han dado su opinión, es decir, el total, ¿no? Entonces, simplemente acá sumamos el total y son pues 15, ¿verdad? Entonces diremos que en total 15 personas dieron su opinión sobre espacios de participación en mi familia. Y otra preguntita también que nos podemos hacer es la siguiente. ¿Qué porcentaje de los encuestados opinan que la familia sí cuenta con espacios de participación? Ahí está, ya. Esto sí es con lo que les había dicho, ¿no? Los que sí cuentan. Los que no cuentan es solamente una persona que representa el 7%. Y los que sí cuentan, ¿cuántos son en número y también cuántos son en porcentaje, ¿no? Bueno, acá nos piden solamente el porcentaje. Sería sumar, ¿cierto? En realidad, jóvenes, si aquí el 7% opina que no tiene, se supone pues que la diferencia del 100% sí la tiene, es decir, el 93%. Y lo comprobamos, 20 más 20, 40, más 53, 93%. Entonces nosotros podemos dar una interpretación. El 93% de los encuestados opinan que sí cuentan con espacios de participación en mi familia. Lo pueden ustedes agregar ahí. Entonces vuelvo a repetir, vuelvo a recalcar, cuando nosotros damos lectura de estos datos que están aquí ya evaluados, significa que nosotros estamos ya interpretando, ¿sí? Si nosotros damos lectura a lo que tenemos aquí afuera, que es todo esto y que es el título también, estamos haciendo solamente una lectura de nuestro gráfico, es una lectura literal, ¿ya? Entonces el otro, que es la interpretación, es una lectura crítica, porque evalúa, ¿sí? Se da lectura a los datos ya evaluados. Sigamos. Ahora que ya aprendimos a diferenciar una lectura de una interpretación de un gráfico, pues vamos ahora sí a hacer las conclusiones. Y las conclusiones, jóvenes, son predicciones o inferencias que se hacen con los datos de la gráfica y se formulan también nuevas hipótesis. Aquí nosotros podemos pues inferir, podemos deducir, podemos concluir, ¿sí? Aquí pues no solamente evaluamos lo que observamos, sino que predecimos. Podemos dar inferencias y además hipótesis. Entonces vamos a hacer una primera conclusión y vamos a tomar la misma metodología, ¿sí? Hacernos una pregunta para poder pues dar la conclusión. Nosotros
Al tener un gráfico, podemos hacernos preguntas acerca de lo que estamos nosotros leyendo en los datos ya evaluados. Por ejemplo, ¿cuál será la razón por la que las reuniones familiares, observamos aquí que es la barra más grande, tiene mayor porcentaje? Miren, no solamente hacemos lectura de quién tiene el mayor porcentaje, sino que nos hacemos la pregunta. ¿Cuál será esa razón? ¿Por qué tiene tanto porcentaje? Entonces, al hacernos esa pregunta, pues nos da la opción de poder hacer una conclusión, una hipótesis, una afirmación. Por ejemplo, las reuniones familiares son los espacios de participación democrática más reconocidas por mi familia. Aquí yo ya estoy aseverando algo, estoy concluyendo algo. De acuerdo a lo que yo estoy observando, pues esto es lo que más reconoce, lo que más ha apoyado mi familia en cuanto a espacios de participación, ¿no? Es lo que lo reconoce más. Por eso es que he podido concluir en eso, ¿ven? O sea, es una diferencia, se nota la diferencia cuando uno concluye de cuando uno pues lanza una interpretación. Otra conclusión que puedo hacer es, por ejemplo, haciéndome la siguiente pregunta. ¿Por qué la mayoría eligió algún tipo de espacio de participación democrática? Miren, la mayoría, porque la mayoría fue el 93%. Recuerden que hemos hecho una interpretación, ¿cierto? Entonces, si la mayoría ha elegido alguno de estos espacios de participación, entonces hay que hacernos esa pregunta, ¿por qué la mayoría eligió eso? Y solamente uno nada más, pues, no eligió, ¿no? Entonces nosotros podemos concluir que si la mayoría sí ha elegido por lo menos algún espacio de participación, quiere decir pues que sí hay espacios de participación en mi familia, ¿cierto? Entonces yo puedo concluir esto: existe participación democrática en mi familia. ¿Ven? Esa es una conclusión que puede estar dado de esta manera o de repente ustedes pueden decirlo de otra forma, pero se está dando aquí ya una conclusión, una hipótesis. Ustedes están ya afirmando algo que puede o no puede ser cierto, eso también se puede demostrar y aquí está, ya está aquí fundamentado, ¿no? Otra conclusión que podemos dar es haciéndonos esta pregunta: ¿cuál será la razón por la que una persona, ya miren, nos estamos fijando aquí, cuál será la razón por la que una persona considera que no tiene espacio de participación democrática en su familia? ¿No? O sea, hemos visto aquí que la mayoría está opinando que sí tiene participación. Entonces, si existe, ¿no? Si la mayoría, que es el 93%, está afirmando eso, ¿por qué hay uno? ¿Por qué el 7%, que es lo que representa una persona, está diciendo que no tiene espacio o que no hay ningún espacio de participación en la familia? Entonces yo puedo concluir lo siguiente, yo puedo decir, ¿no? Una persona considera que no tiene espacio de participación en su familia, lo cual implicaría, miren, ahí yo estoy dando una hipótesis, lo cual implicaría tomar en cuenta su opinión e indagar el motivo de su no participación. En realidad, esta partecita que está colocando aprendo en casa, más que hipótesis, yo creería que esto iría pues en recomendaciones, ya que nosotros cuando hacemos una tesis también concluimos, pero a su vez también recomendamos, ¿no? Entonces, para mí, esto de aquí entraría en recomendaciones, ¿no? Pero yo podría concluir de otra forma también, ¿no? De repente, esta personita que está diciendo que no tiene ningún espacio, de repente no se integra con el grupo de la familia, porque todos aquí, los demás están teniendo participación, pero solamente uno nada más dice que no. Entonces quizás aquí está fallando algo, pero ya no con todos, sino con esta personita. Puede ser, o sea, yo puedo dar alguna conclusión y pues después se podría también a seguir indagando, ¿no? Como una recomendación, ¿sí? Muy bien. Muy bien, entonces hemos terminado. Y pues espero que haya quedado claro cuándo es que hacemos una lectura de un gráfico, cuándo es que podemos interpretar y cuándo es que ya proponemos conclusiones, ¿no? Entonces, a partir de lo explicado,
chicos, ahora ustedes pues van a hacer su tareita, que sería el de la actividad en este caso número 7 de la semana 3, ¿no? Vamos entonces primero a leer cada gráfico de barras que tú has elaborado de tu encuesta, que pues trata sobre la participación ciudadana y uso de medios tecnológicos. También van a interpretar cada gráfico, ¿sí?, del mismo tema, y a su vez van a proponer conclusiones por cada gráfico de barras. ¿Ya, chicos? Entonces eso es lo que van a hacer ustedes, es decir, van a aplicar lo que le acabamos de explicar, que espero haya quedado claro. Muy bien, no te olvides también de revisar y de autoevaluarte. Si nosotros estamos aquí, ya hemos finalizado las actividades de Aprende en Casa, de la experiencia de aprendizaje integrada número 1, y hemos terminado con lo que es matemática. Espero que logres terminar tu producto de lo mejor posible en estas 5 áreas que se han integrado. Muy bien, si te ha ayudado mucho este video, dale like, no te olvides, suscríbete a mi canal y comparte este video en tus redes sociales. Déjame un comentario y nos vemos en la siguiente actividad, que ya será de la siguiente experiencia de aprendizaje número 2. Nos vemos, bye bye.